Las miradas del mundo esta semana estuvieron centradas en Roma, en el Vaticano, con el anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Pero no fue la única noticia internacional. Ecuador cerró sus campañas políticas para las elecciones de este domingo. Para hablar de este tema nos acompaña en estudio el analista internacional Patricio Gajardo. Gracias por acompañarnos, Patricio. Un placer, Andrés. Muy bien, gracias. Vamos a hablar de las elecciones en Ecuador, son este domingo. Las encuestas dicen que el triunfo es inminente de Rafael Correa. Hay mucha ventaja, podría ganar incluso este domingo en primera vuelta, o si no, en la segunda vuelta el 7 de abril. ¿Por qué se explica tanto apoyo popular a Rafael Correa? ¿Solo por el tema económico, por las buenas cifras económicas, o hay bastante más que eso? A ver, yo creo que en parte las cifras económicas son bastante positivas, el crecimiento económico ha sido sostenido, ha mantenido una economía ordenada, a pesar de ser un país bolivariano, en la cual me refiero que adscribe a las políticas que siguen la línea de Hugo Chávez, Bolivia, etcétera, Nicaragua, que no generalmente han tendido a representar buenas cifras económicas, pero en el caso de Ecuador sí ha habido un mayor orden en materia económica, y a lo que se suma un liderazgo tremendamente potente. Uno podría casi designar a Ecuador casi como una democracia plebiscitaria, es decir, en la cual la figura de Rafael Correa ha logrado subsanar o imponerse a los partidos políticos, y le ha otorgado algo que es bastante escaso, que ha sido históricamente escaso en Ecuador, que es estabilidad política. Yo no digo estabilidad institucional, porque sigue siendo muy frágil, e incluso el discurso Correa hacia la oposición sigue siendo demasiado agresivo, demasiado violento, y ha ido debilitando lo que podríamos entender una democracia representativa, democracia con partido, y la figura de Correa es casi el núcleo de la política ecuatoriana. Ahora, ¿qué pasa con la oposición, Patricio? Son 7 candidatos que está presentando la oposición en Ecuador. ¿Por qué no ocurre, por ejemplo, lo que pasó hace muy poco en Venezuela, que lograron presentar un candidato único con Enrique Capriles, que enfrentó a Chávez? Aquí van 7 candidatos de manera particular cada uno, no hay unidad en la oposición. ¿Por qué ocurre eso? A ver, ahí yo te vuelvo a insistir, el tema de la figura de Correa es demasiado dominante. Ahora, la fragmentación de la oposición ha sido una constante en Ecuador. De hecho, no olvidemos que antes que llegara Rafael Correa, la sucesión de caídas o golpes de Estado institucionales, es decir, golpes de Estado que daba el Parlamento destituyendo al presidente electo, fueron muy frecuentes, y los presidentes duraban muy poco. Y la fragmentación partidaria ha sido, te diría yo, una constante desde hace varios decenios en Ecuador. Correa viene a ordenar esto, a ordenarlo relativamente, a ordenarlo a través de un liderazgo excesivamente personalista y no sustentado en partidos políticos. Su figura, la que de alguna manera reemplaza las debilidades de los partidos, las debilidades de las instituciones del país. Entonces está todo sustentado en su persona, y la oposición no ha logrado, y en ese sentido tienes toda la razón con tu pregunta, formar una alternativa que sea una plataforma de cambio hacia la propuesta de Rafael Correa. El problema está que está muy concentrado en la figura de Correa, en su postura, una postura ideológica ambigua, no tiene la claridad de lo que tendría Hugo Chávez, si es que uno lo examina en términos comparativos de lo que significa, en qué línea se ubica. Es una izquierda populista, pero con componentes propios y con una línea a veces más racional y más pragmática que lo que es y lo que plantea Hugo Chávez. Claro. Está claro ya que la popularidad de Rafael Correa dentro de Ecuador es muy fuerte y prácticamente tiene la elección ganada. Y ahora también está el tema en la región, precisamente con este liderazgo de izquierda que hay, que en los últimos años ha estado, ¿no es cierto?, en manos de Hugo Chávez, pero que, como sabemos ahora, su salud la ha impedido, ya lleva prácticamente 2 meses, que no se sabe mucho de Chávez, que no, ni siquiera está en la agenda diaria, en la agenda pública. ¿Qué liderazgo, qué papel podría asumir ahora Rafael Correa en la región, teniendo en cuenta que tiene la elección prácticamente ganada y con Chávez con una salud muy complicada? A ver,
Se habló mucho cuando Chávez se enfermó, no olvidemos que Chávez se enferma hace 2 años atrás y ha tenido 4 operaciones, a pesar que apareció una foto más alentadora después de la desaparición de Hugo Chávez, pero lo cierto es que Hugo Chávez ha dejado de tener el protagonismo que tenía dentro de los líderes bolivarianos. Por un tiempo se mencionó muchísimo que Rafael Correa era como el sustituto natural, pero el tamaño del país, el nivel de capacidad efectiva para cumplir un rol de liderazgo hegemónico dentro de los países del ALBA, que son los países que se vinculan a esta alianza bolivariana de las Américas y que se ubican dentro de una postura centroizquierda, pudiera ser liderado por Rafael Correa. Rafael Correa tiene problema primero el tamaño del país, el tamaño de un país mucho menos potente, económicamente tampoco tiene no tiene petróleo de Venezuela, a pesar que tiene petróleo, es un país petrolero, pero en ningún caso tiene la chequera petrolera de Chávez. Y que Chávez ha tenido además la voluntad de hacer uso de eso y por lo tanto tener un protagonismo en la región muchísimo más potente, con entrega de petróleo a precios subsidiados a varios países de la región, particularmente a la isla del Caribe, a Cuba, para qué decir, que le entrega alrededor de $5.000 millones. Bueno, Ecuador no está en condiciones de asumir un liderazgo de esa naturaleza y por lo tanto, pero hay una disputa innegable de asumir un determinado liderazgo. Ahora, la figura de Rafael Correa yo creo que es una figura mucho más pragmática, es decir, es una persona que se adapta más a las circunstancias, que tiene componentes ideológicos menos claros y no tiene al menos esta postura tan anti-norteamericana que es como un distintivo, un sello de Hugo Chávez. Sí tiene una lucha radical contra los medios de comunicación. E incluso ha hecho declaraciones muy fuertes hacia la oposición, en el sentido incluso de tener un triunfo extraordinario en esta elección del domingo, del 17, para que no haya oposición en el Parlamento, porque la oposición, según él, no se necesita en una democracia, lo que se necesita es una votación tan grande del pueblo que el pueblo esté representado con el candidato ganador. De hecho, ahí también es casi un hecho que va a tener mayoría en la Asamblea y la prensa tiene mucho miedo porque una de sus propuestas precisamente tiene que ver con aumentar el control a los medios de comunicación, principalmente los medios privados. Recordemos que hay una tensa relación, solo el año pasado hubo una condena de 3 años de cárcel y $40 millones tuvieron que... Impagable. Claro, para 3 directivos de un diario precisamente por injuriar al presidente. Por una editorial, claro, porque ni siquiera fue por injuria así de insultos, sino que fue una editorial en relación al tema, ¿te acuerdas del levantamiento policial? La revuelta policial. Sí. La revuelta policial que hubo en Ecuador, entonces ahí se le acusó en esa editorial de que de alguna manera había un show montado, pero era una editorial que en otro país pasaba absolutamente sin ningún tipo de impacto, pero él lo llevó a juicio y casi a una condena y una demanda que terminaba con una cifra impresionante por ese monto. Una última pregunta, Patricio, tiene que ver con la relación con nuestro país. Es un histórico aliado de Chile, pero cuando en el diferendo marítimo con Perú hubo guiños tanto a Perú como hacia Chile por parte básicamente del presidente Rafael Correa. ¿Qué se espera en el futuro? Va a ser reelecto presidente probablemente. ¿Qué se espera en la relación con Chile? También se va a conocer el próximo año el fallo de La Haya. ¿Qué debiera esperar Chile de la relación con Ecuador? A ver, la relación pragmática que tú muy bien describes. Primero, Ecuador también se basa en los acuerdos de los tratados del 52 y 54, igual que Chile, pero Perú hizo muy buenas jugadas para tratar de evitar de todas maneras que Ecuador llegara a La Haya. Y por lo tanto firmó un acuerdo específico con él que hizo entonces que Ecuador se inhibiera de presentarse en La Haya como un respaldo a la postura chilena. Bien, pues Patricio, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Un placer, Andrés. Bien. Bueno, y con esta última pregunta terminamos entonces la entrevista referida al tema de Ecuador de las elecciones presidenciales en este domingo.